Un aplauso para el ingeniero César Butrón, presidente del directorio del COES. El COES, Comité de Operación Económica del Sistema. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Él nos trae la conferencia Suministro de Energía Eléctrica del Sur del Perú, Perspectivas al 2034, o sea, de aquí a 10 años. Muchísimas gracias, ingeniero. El micrófono es suyo, cerrando con broche de oro. Si los de la selección fueran como los alumnos de la UNSA, ya estaríamos clasificados. Bueno, buenas tardes con todos. Me la han puesto bien difícil porque ya es el último día, están todos cansados, ya la mitad se fueron, gracias a los valientes que se han quedado. Eh, y lo peor de todo es que encima, durante todo el día, ha habido una serie de exposiciones que han usado lo que yo iba a decirles. Todo lo que iba a decir ahora ya lo han dicho. Y lo peor es que todos se han usado mis láminas y sin pagar derechos de autor. Entonces, no los quiero aburrir repitiendo lo que ya todos dijeron. Claramente quedó ahí el mensaje de que está creciendo la demanda, está creciendo solo al 3%, pero aún con ese crecimiento tan magro, el 2026 empezamos a quemar diésel. ¿Por qué? Porque no llegan a tiempo todos los benditos proyectos de energías renovables, no llegan a tiempo. Y ese es un problema grande y fundamental. Y acá quiero decir algo. Mucha gente piensa que con el proyecto de ley que está en el Congreso, eso se va a arreglar. Yo digo que no. No se va a arreglar y vamos a tener unos 3 o 4 años de problemas de escasez en las épocas de sequía, durante la noche, en la hora de punta. Eso es lo que está enfrentando el país. Ahora hay que ver cómo se acelera esas inversiones, qué cosas más hay que hacer. Ese es el problema que tiene que enfrentar el Ministerio de Energía y Minas y que yo creo que no lo está enfrentando porque simplemente se ha respaldado el proyecto de ley y no hace nada más. Y se necesita hacer varias otras cosas más. Pero bueno, esa es la conclusión principal de todas las láminas y el suministro al sur vía la línea de transmisión. Pero el hecho de que me han dejado al final tiene una ventaja. Puedo aprovechar para empezar a aclarar y contestar ciertas cosas que se han hecho durante el día. Y eso es lo que voy a hacer ahora, antes de entrar a las láminas que ya las vieron ustedes. Hay varios temas que se han mencionado y que a mi juicio requieren aclaración. Solo para empezar por la última, ¿no es cierto? La exposición de Siemens muestra, además, muy bonita, muy bien hecha, ¿no? Con todos los colores precisos, muestra cómo en el mundo el 73% de los gases de efecto invernadero, de las emisiones, son producto del sector energía. Y lo que yo quiero que ustedes sepan es que hay realidades y realidades. Y en el Perú, por si acaso, con inventario del Ministerio del Ambiente, no del COES, no del Ministerio de Energía y Minas, la generación de electricidad en el sistema eléctrico interconectado no supera el 5% de gases de efecto invernadero. Ténganlo así de claro. El principal causante de gases de efecto invernadero, ¿quién creen que es? ¿El transporte? No. El uso de suelos. El uso de suelos, la agricultura, la tala legal e ilegal y por sobre todo la minería ilegal, que ustedes han visto cómo están depredando en Madre de Dios terriblemente. Todos los años crece la mancha de selva depredada que lo hacen estos mineros ilegales. Y la pregunta que yo tengo para todos ustedes es, ¿y dónde están los eventos relacionados con eso? ¿Dónde hay eventos donde se habla de, oye, ¿cómo hacer para detener eso? No los veo. No hay tanto interés. Y eso es una de las cosas que está mal en el país. Y el segundo productor de gases de efecto invernadero es el transporte, efectivamente. ¿Y cuánto se está haciendo por el transporte? ¿Qué se está haciendo por el transporte? Chile casi siempre nos saca la ventaja, menos ahorita en el fútbol. Ya tiene como 600 buses eléctricos en Santiago, ¿no es cierto? Algo así. Y lo está haciendo. Y acá en el Perú ha habido intentos, las empresas han empujado, pero no termina de empujarse la solución al problema del transporte, las emisiones de gases de parte de los autobuses y los camiones, esencialmente, y después los automóviles. Entonces, es bueno que sepan eso, porque también quiero que quede claro que si por arte de magia toda la generación de electricidad, se apaga todo el gas y nos quedamos solo con agua y renovables, nada de diésel y nada de carbón, por cierto, no tenemos carbón en nuestra matriz, ¿cuánto se arregló del problema? 5%. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en mente. Eso no quiere decir
que no haya que ir a las renovables, porque ya también durante los paneles hemos conversado y ha quedado claro que son la única opción viable. No hay otra opción. Las hidroeléctricas, ya dijimos, tienen mucha oposición, que nadie quiere hacer térmicas, de gas natural no se sabe si habrá gas o no, si llega el gasoducto al sur o no llega, etcétera, etcétera. Carbón ni pensar. Geotermia mencionó acá don Juan, la geotermia, excelente, excelente energía, totalmente confiable, ¿no es cierto? La puedo operar regular 24 horas al día. ¿Cuál es el problema con la geotérmica? Cuesta $100 el megavatio hora y una solar, una eólica que 30 y tantos. ¿Compite la geotérmica? La geotérmica tiene que gastar, tiene desarrolla 7 años más o menos en llegar hasta operar. ¿Y por qué? Porque tiene que gastar en perforar pozos exploratorios. Y esos pozos exploratorios cuestan mínimo $10 millones cada uno. ¿Y qué pasa si perfora 5 pozos, se gasta 50 millones y no le da? No había suficiente recurso geotérmico. ¿Quién le paga eso? Ese riesgo nadie se lo está resolviendo y por eso es que no tenemos y no vamos a tener inversiones en geotermia por un buen tiempo, a menos que sea como en otros países, que quien haga eso sea el Estado, donde el Estado puede arriesgarse, lo hace y asume la pérdida, tipo refinería Talara. ¿No es cierto? Entonces, la posibilidad geotérmica con todo lo que nos gusta, la posibilidad hidroeléctrica con todo lo que nos gusta, no es, y tiene que ser las solares, entonces, y las eólicas. No hay ninguna oposición a ello. Entonces, eso desde el punto de vista de el dato de emisiones, para que lo tengan claro cómo es en nuestro sistema. Otra afirmación que se ha hecho durante el día y que se ha repetido bastante en muchos foros, y es ese gráfico que presentan como fuente de Ocinermin de datos del 2022, donde dice que la tarifa en el Perú es la tercera tarifa más cara de Sudamérica, lo cual numéricamente es cierto, es la tarifa al cliente final. Pero en ese gráfico que mostró el ingeniero Herrera en la mañana, hay que descartar a varios países, pues. ¿Por qué? Porque no podemos comparar las tarifas de un país como el peruano, que tiene un sistema eléctrico más o menos ordenado, con países donde se subsidia terriblemente la electricidad a costa de las arcas del Estado. Argentina no cuenta, tiene unos subsidios enormes. Ustedes no tienen idea. El COES de Argentina tenía que comprar petróleo, diésel, porque ya no tenían gas y no tenían otra cosa, para que puedan generar electricidad con las térmicas. Ahí no aportaba la contaminación, porque si no había apagones. Y lo compraba, voy a decir cualquier cifra, a $100, pero su obligación era dárselo a las empresas a $40. Y ya está. Y esa plata, ese subsidio, ¿quién lo pagaba? La caja fiscal. ¿Y quién paga la caja fiscal? ¿Es plata que sale así de las nubes, del aire, de los árboles? No, son los impuestos que pagamos todo el mundo, el IGB, el impuesto a la renta de las empresas, el impuesto a la renta que pagamos los trabajadores de una u otra manera. Entonces, este, Bolivia es un ejemplo clásico de cómo no se debe hacer las cosas. El milagro boliviano, todo el mundo decía que sí, que cómo es, pero le tocó una época que vendía un montón de gas. Fíjense que Bolivia decía que hay que nacionalizar todo, pero Bolivia vivió y creció a base de vender gas a Brasil y Argentina. Sacaba gas, acá se dijo el gas es para los peruanos, no debemos exportar gas. Y el modelo boliviano y supernacionalistas, ¿no es cierto? Pero exportaban la mayor parte de su gas. ¿Pero qué hicieron? Como nacionalizaron las empresas, pero le dijeron a la empresa, normalmente era, ¿cómo es el arreglo? Así es en el Perú. Descubres un yacimiento, tipo camisea, ¿no es cierto? Tú eres el dueño de ese gas cuando sale y tú lo vendes y tú ganas lo que quieras, ¿no es cierto? De ahí. Y pagas tus regalías y pagas tu impuesto a la renta y todo lo demás. Entonces, con ese incentivo, las empresas invierten y luego cuando se está acabando el gas vuelven a invertir porque quieren seguir haciendo negocio. ¿Qué pasó en Bolivia? Le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ese gas es nuestro y cuando salga del pozo sigue siendo nuestro. Y es decir, que no es tu gas. Tú lo único que vas a hacer es me lo das, yo lo vendo y yo me quedo con las ganancias y a ti te pagamos un fee por operar la planta de extracción de gas. ¿Y qué pasó? Las empresas evidentemente siguieron porque no podían perder, ganaban plata recibiendo ese pago, pero no exploraron más, no ampliaron más. Y ya están leyendo las noticias ahorita en Bolivia. Ya no tienen gas casi. Dentro de pocos años van a tener que importar gas para atender a su propio consumo. Ya no tienen gas para exportar a Brasil ni para exportar a Argentina. Y se les cayó el milagro económico, porque de todo el gas que vendían a precios bien altos a Brasil, era la principal fuente de ingresos de Bolivia y ahora se quedaron sin esa fuente de ingresos y ahora en Bolivia escasea los alimentos, escasea el gasolina, han tenido que importar gasolina, etcétera, etcétera. Entonces,
hay que tener mucho cuidado cuando se comparan tarifas, pues la tarifa eléctrica de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, y están terriblemente subsidiadas. A lo más lo deberíamos comparar con Chile y con Colombia, que son los únicos dos países que quedaban más o menos ordenados, igual que el Perú. Pero Chile hace poco, ustedes recuerdan cuando hubo azonadas en Chile y que destrozaron el metro, las estaciones del metro y todo eso, y el gobierno chileno le tocaba un incremento de tarifas y no lo aplicó. No lo aplicó porque tenía miedo de la reacción de la gente. Y entonces, ¿qué hizo? Les dijo a los generadores, mira, si tú tenías que cobrar 100, solo vas a cobrar, voy a decir cualquier cifra, no, estas cifras no valen, vas a cobrar solamente 70 y te vamos a deber el 30% y algún día lo vamos a cobrar a la gente. Y mientras tanto consiguieron que el Banco Interamericano de Desarrollo les prestó a las empresas generadoras para que puedan seguir viviendo y hay una deuda ahí que tiene el gobierno chileno con las empresas eléctricas y que de dónde va a sacar para pagarles. Ahora justamente pronto toca que vaya a la tarifa de nuevo. Vamos a ver si lo logra. Entonces, esa comparación de que el Perú es la tercera tarifa más cara no es justa. Y por último, tienen que saberlo y tenemos que saberlo muy bien, que todo esto que se conversa de generar con energía solar, eólica, que es más barata, que va a bajar los precios y todo, se refiere a la componente de generación. El ingeniero Herrera lo mostró claramente. La tarifa final que pagamos nosotros, el recibo de la luz ASEAL, es generación, transmisión y distribución. Y dentro de transmisión hay una serie de subsidios. Entonces, como monto final, sí está más alto que en Chile, es la verdad. Pero ¿por qué? Si comparamos generación con generación, que es a lo que van a impactar las energías renovables, ahí nuestros precios de generación son mucho más baratos. Les digo el dato, que lo pueden verificar en la página web del COES de Chile. Los costos marginales en el Perú, que son lo que representa lo que cuesta generar la electricidad a cada momento, están entre 60 y 90 dólares el megavatio hora en estos momentos. Y en el Perú están entre 36 y 40 dólares el megavatio hora. ¿Dónde es más barata la energía como tal? Acá en el Perú. Lo que pasa es que la componente de transmisión, el Perú le han metido una serie de subsidios que hace que finalmente la tarifa termine siendo más cara. Y en esos subsidios está el no energético, que se le paga un extra por estar ahí, ¿no es cierto? Están las centrales de reserva fría, que se pusieron cuando faltaba transmisión, y se les paga por estar ahí. Esas centrales, si no operan durante 20 años de contrato o 15 años de contrato, ganan plata sin operar, porque ese es su contrato, así lo diseñaron. Está también el subsidio a los sistemas aislados, que son más caros, hay también un subsidio, está en la tarifa. Y por último, adivinen cuál es el mayor componente de esos subsidios y es el que hace que la tarifa en el Perú sea más cara que en Chile. El subsidio a las energías renovables. ¿Sabían eso? La famosa prima RER. ¿Cómo es eso? Cuando el Perú decidió adelantar la participación de energías renovables en su matriz, lanzó unas subastas que le ofrecían a los ganadores un contrato por 20 años al precio que ofertaban. ¿Ya? 20 años, eólicas contra eólicas, solares contra solares y biomasa contra biomasa, así. Hacían el curso del que menos pedía, es el que ganaba y el Estado peruano le garantizaba 20 años a ese precio. Y entonces, las primeras solares entraron en el Perú cuando el Perú no necesitaba, y cuando todavía estaban muy caras, entraron a 221 dólares el megavatio hora, 221, cuando el precio promedio del Perú era 40 dólares el megavatio hora. Y después de la siguiente subasta ya fueron a 125 y de ahí fueron bajando, 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 etcétera. Pero el asunto es que todas esas empresas tienen contratos de 20 años que se les tiene que pagar 121 dólares el megavatio hora hasta que acabe el contrato. Y entonces, ¿cómo hacemos para pagarle 121 o 221 si el precio promedio es 40? Ah, un subsidio que se cargue la tarifa. Tenemos un subsidio que se llama la prima RER y que estamos pagando todos por haber tenido esas centrales renovables antes de tiempo. Y esa es la razón por la cual la tarifa es más cara, entre otras, las que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, hay que tomar todo, hay que conocer todos los datos para saber la realidad de las cosas. Eso no se puede cambiar porque esas empresas no tienen la culpa. Dice, el Estado peruano les ofreció ese contrato, ellos compitieron lealmente, ganaron y tienen un contrato que cumplir. Que después hayan bajado los precios, no interesa, porque ellos compraron cuando la tecnología era carísima. La tecnología ha bajado mucho. Entonces, ese es otro dato que es bueno saber.
Otro tema de discusión que yo me paro peleando con mis amigos es sobre si el gas natural es subsidiado o no. Se dice mucho que el gas natural está subsidiado y ahora lo nuevo que he escuchado es que es un subsidio implícito. Bueno, hayan mejorado. ¿Por qué? Porque con toda seguridad, les digo, no es un subsidio explícito. ¿Cuál es el concepto de subsidio? El concepto de subsidio es que cuando alguien debe recibir una cantidad, lo recibe de dos fuentes, del usuario de ese servicio o de ese bien, consumidor de ese bien, y de alguien más que saca plata de otro lado para completar. Vale decir, una carretera, por ejemplo, las carreteras son esencialmente subsidiadas porque son fuente de desarrollo. Entonces, el concesionario de la carretera necesita cobrar un peaje de 15 soles. El Estado decide, no es razonable que cobre 15 porque la gente no va a circular, es mucho para la gente. Entonces le dice, tú vas a cobrar solo 7 soles. Y la diferencia, yo, Estado peruano, te la voy a pasar directamente del Tesoro Público para que tú cobres tus 15, pero el usuario solo pague 15. Eso es un subsidio, que alguien saca plata de un bolsillo y la mete a otro bolsillo. En el caso del gas natural, no está ocurriendo eso. Nadie está pagando o nadie ha pagado un extra para que el precio del gas natural sea bajo. ¿Saben quién pagó ese subsidio? Lo pagó la Shell. La Shell, la compañía que vino y descubrió el gas natural hace más de, no sé, 30 años en el Perú, gastó un montón de plata, gastó unos 300 millones de dólares en explorar y descubrir y tener listos esos pozos para explotar. Y en eso se peleó con el gobierno peruano y se fue y dejó toda esa plata enterrada. Entonces, el gobierno peruano lo que hizo fue salir a licitar. Digo, tengo este pozo, Camisea, tengo este yacimiento, perdón, varios pozos. ¿Quién quiere venir a explotarlo? Pero como ya no vas a tener que gastar tanto en exploración y desarrollo, te voy a pedir dos condiciones a cambio. Me vas a pagar una regalía bien alta, como un impuesto por sacarlo. Aparte de pagar impuesto a la renta, una regalía por sacarla de 37.5%. Y además, me vas a dar gas para el consumo local a un precio que va a estar regulado por el contrato. Entonces el ganador y los postores aceptaron esas condiciones. Y entonces en ese contrato se estableció cuál era el precio inicial del gas y cuál era su fórmula de reajuste. Y esa fórmula de reajuste está desacoplada de los precios internacionales del gas y el petróleo. O sea que cuando sube el gas por la guerra de Ucrania, acá ni siquiera ni la tos nos ha dado porque no subió el gas. Entonces, esa es la razón por la cual el gas natural en el Perú es así de barato. Pero no es que haya un subsidio explícito, ¿no? Ese es un tema a aclarar. Y finalmente, sobre planeamiento, no hay nadie en el mundo que se atreva a hablar en contra de tener un sistema de planificación, ¿no es cierto? ¿Quién se va a atrever? Se necesita planificar. Bueno, si hay uno, yo. Resulta que yo pregunto, ¿cómo serviría un sistema de planificación? ¿De qué sirve un sistema de planificación? Nosotros desarrollamos un plan y el Perú debe tener esto. Ok, y luego no se olviden que en el Perú, según la Constitución, y de hecho en la realidad, el negocio de electricidad es un negocio de libre competencia. El Estado no es el que invierte, sino los privados. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esa superplanificación que hemos hecho sea cumplida por los privados? No tenemos dientes para hacer que lo hagan. Entonces, la planificación tiene un límite o tiene una falla si no se completa con algo que ahorita voy a comentar. Porque de nada sirve hacer una superplanificación, se hace una serie de estudios que los hay en el Ministerio de Energía y Minas, a montones se acumulan así. El último se llamó NUMES, la nueva matriz energética sostenible o algo así. Y se planifica hasta el 2050 y vienen una serie de expertos, hacen modelos y todo demás. Primero que todo, ¿quién sabe qué va a pasar de acá a 10 años, más allá de 10 años? Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie se imaginaba que el shale gas iba a aparecer en Estados Unidos y iba a cambiar totalmente el precio del gas natural. Entonces, planificar a 50 años, hacer un plan bien bonito, que es lo que debo tener y todo, y ahí luego, ¿cómo hago que se ejecute? Eso es lo que no está, esa es la parte que no está. Pues entonces, a la idea de planificación con la cual nadie puede estar en desacuerdo, hay que sumarle algo que nadie le suma. Y eso es lo que ustedes deben tener en mente para el futuro. Cuando tengan ustedes en manos el destino de la política energética del Perú, la planificación debe ir acompañada de un diseño de marco regulatorio
que cree los incentivos para que los privados encuentren beneficio en invertir en lo que yo, planificador, he pensado que debe ser. Esa es la parte que falta para la planificación. O sea, no vayan a pensar que por hacer un súper extra, ultra plan, ya está el problema resuelto. Si no se hace, si no se complementa con diseñar marcos regulatorios, reglas que creen beneficios, incentivos que hagan que el negocio funcione, no va a servir de nada la planificación. Entonces, planificación sí, pero hay que complementarla, ¿no? Y hay que estar, la planificación sirve, también saben para qué sirve, para que tener una hoja de ruta, de tal manera que el Estado peruano pueda ir viendo a dónde está yendo el mercado y si está yendo a donde yo no quiero, tengo que ver cómo corrijo. Y les voy a dar un ejemplo de qué se debería hacer con respecto a planificación y que ha sido explicado en la exposición del ingeniero Iván Prado, que se agarró todas mis láminas, ¿no es cierto? Ahí se nota claramente que el sur del Perú, ¿no es cierto?, se alimenta desde el centro, ¿no? El 60% de energía que consume el sur del Perú viene del centro y más o menos son 1.600 megavatios que se están importando. Entonces, miren lo que está pasando. Yo adelanté algo en el panel. Si sale la ley que está en el Congreso, esa ley lo que va a favorecer, lo que va a disparar la inversión en centrales solares fotovoltaicas aquí en el sur. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque son las que se construyen más rápido, son las que tienen menos problemas ambientales, ¿no es cierto? Solo necesitan un pedazo de desierto y conectarse a la red y sus sistemas electrónicos y ya está. Y entonces eso va a ser. ¿Por qué algún inversionista va a irse por una central más cara o que demore más? No lo va a hacer. Entonces nos vamos a llenar de solares. Y entonces, ¿y en la noche qué hacemos? ¿Qué hacemos en la noche? ¿De dónde traemos energía? Ah, te conectamos con Chile. Pero resulta que a Chile le sobra energía solar en la mañana y le falta en la noche. Entonces no es solución. ¿Y entonces qué hacemos? Oye, pero hay que hacer hidros. No, pues los hidros no funcionan, hay oposición, no se puede. Ah, geotérmica, demora un montón. Entonces, hay que traer más energía del centro. ¿Energía generada con qué? ¿Con gas y eólica? Sí. Ah, hay que construir más líneas. ¿Cuán fácil es construir líneas ahora? Cada vez es más difícil, cada vez es más complicado construir líneas por el problema de las servidumbres. Y cada vez va a ser más difícil y una línea toma como 7 años desde que se piensa hasta que se desarrolla, etcétera, etcétera. Entonces, planificación sí, sí debe ser, por ejemplo, para que el Estado vaya pensando cómo voy a resolver ese problema que yo sé que se va a presentar. Cómo viendo el ejemplo de Chile, que dejó que el mercado libremente invierta como sea y que inclusive financiaron, algunas empresas se financiaron a spot, o sea, jugando al precio del spot, construyeron centrales en el norte de Chile, se llenó el norte de Chile de centrales solares y luego, ahora resulta que tienen superávit en el norte, y lo dijo el expositor, ¿no es cierto?, de Inodu, tienen costos marginales cero durante toda la mañana, y ya han quebrado 2 o 3 empresas en Chile. ¿Por qué? Construyeron pensando que iban a recibir el pago a marginal, hicieron sus contratos en el centro de Chile, entonces ellos tienen que respetar su contrato y brindarle energía a su consumidor que está en el centro. Pero para que eso pueda, como su energía no puede llegar porque no hay transmisión, entonces tienen que comprar en el centro de Chile a $80, ¿no? Para venderle a ese cliente al cual probablemente le vendieron a $60. Entonces, para eso sí necesitamos planificación, para anticiparnos a ese problema que nadie está viendo, porque cuando promueven el proyecto de ley que está en el Congreso, nadie está pensando en eso. Nadie está pensando qué hacer para después. Y crear un sistema de planificación, y este es el último comentario al respecto, es, ¿quién planificaría? El Estado, ¿no es cierto? El Ministerio de Minas, o hay que crear una institución de planificación. ¿Alguien se atrevería a que esa institución de planificación sea una entidad privada? No, ¿cómo va a ser posible? Va a preferir a los intereses privados, tiene que ser estatal. ¿Y el Estado hace bien las cosas? No, ¿no es cierto? Vemos ejemplos a cada rato que el Estado, por lo menos en esta zona del mundo, en Latinoamérica, el Estado no suele hacer bien las cosas. Miren los ejemplos donde se dice que hay que planificar y hay sistemas que se han planificado y que están en manos del Estado, y vamos a ver ejemplos donde sí se planifica. El ejemplo más grande, más palpable, gigantesco, horrible es Venezuela. ¿No es cierto? Venezuela, el Estado tomó el control de todo. La empresa de petróleo de Venezuela producía, ¿qué? 4 punto algo millones de barriles diarios.
¿no es cierto? Era una súper empresa, muy bien manejada, etcétera. Tomó el control el Estado, tomó el control todo el grupo de poder, y ahora esa empresa produce menos de la tercera parte, Venezuela está en una pobreza terrible, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estuvo la planificación del Estado? Ya, ok, vamos a Ecuador, no sé hasta qué extremo. Bueno, en Ecuador, ¿qué pasó? El presidente Correa decidió planificar. Estatizó todas las empresas privadas, y que la entidad estatal tenía que hacer todo. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a construir grandes proyectos hidroeléctricos y líneas de transmisión de 500 kilovoltios, y puso a Ecuador muy bien. Pero ¿cuál fue el esquema con que lo hizo? Lo hizo prestándose plata de los chinos, ¿no? ¿Cómo era el esquema? Contrataba una empresa constructora china para que le haga tal central. No sabemos si esa central fue bien escogida o no. Ese es un primer punto, que el Estado hace bien o no hace bien, ¿no? Probablemente no le escogió bien, pero escogió y le construyeron los chinos. Entonces viene la empresa china y viene el Estado chino atrás y le dice: el banco chino de inversiones te va a financiar. Entonces el banco chino le pagaba a la empresa china, ganaba su plata, terminó de construir y se fue, y el Estado ecuatoriano quedó debiéndole al banco chino. Y Ecuador le dijo: ah, pero como yo soy inteligente, dijo Correa, voy a pagarle con petróleo, porque Ecuador es productor de petróleo, y el petróleo estaba en ese tiempo en precios muy altos. Y entonces pactó y pagarle con petróleo. Entonces empezó todo bien, le construyeron la central lamentablemente tiene problemas, tiene un problema de erosión fatal, de erosión aguas arriba de la central, etcétera. No se sabe si es sostenible o no esa central. El precio del petróleo bajó, entonces Ecuador tiene que ahora darle más petróleo a China para pagar la deuda, porque el petróleo vale menos. Los ingresos del Estado ecuatoriano bajaron, y ahora Ecuador está en problemas. Y como ya se acabó ese esquema de que te presto con los chinos porque ya no tiene cómo endeudarse más el Estado, entonces ahora Ecuador está, y lo han mencionado, está con apagones y con racionamiento. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema sostenible de inversiones. Porque se acabó ese esquema con los chinos, ya no tiene cómo prestarse más. Por eso en el Perú, se decidió que el negocio de electricidad, de generación eléctrica por lo menos, esté en manos de los privados. Y eso es lo que se ha logrado gracias a eso. Miren cómo era el sistema peruano en el 1992, que se inicia la reforma del sector eléctrico peruano. Este mapa, en primer lugar, está hecho a mano, no había AutoCAD, y solo había tres sistemas interconectados: el centro norte, el sistema sureste y el sistema suroeste. No había un único sistema interconectado. El Perú tenía 1.538 megavatios de capacidad instalada. Y sin embargo, ese año, todos los días cortábamos entre el 25 y 30% al público consumidor de las empresas. Todos los días se cortaba la luz. Entonces no han vivido eso. Pregúntale a sus papás: a las 5 de la tarde se cortaba la luz a las industrias para que los domésticos tuvieran energía. Y todos los días. Y eso era el resultado de una administración estatal que tenía un sistema de planificación, porque había el famoso plan maestro de Electroperú. Electroperú era un monopolio estatal, y Electroperú hacía un plan, pero ¿y cómo cumplían el plan? Las tarifas eran decididas por razones políticas y no cubrían los costos, no tenían que hacer inversiones, la demanda crecía 30-25% de racionamiento durante varios meses. Ese es el resultado. Y miren más allá, ya el 2023, el resultado de que las inversiones no las haga el Estado, sino un sistema como el que tiene el peruano. Ya hay 13.000 megavatios, miren cómo ha crecido el sistema de transmisión. El sistema de transmisión peruano aquí tenía 220 kilovoltios, en el sur tenía 138, nada más. Ahora el sistema peruano tiene toda una capa de 220 kilovoltios que abarca todo el Perú longitudinalmente, excepto a la única ciudad que falta interconectar es Iquitos, y encima de eso ya tiene una capa de 500 kilovoltios. Y todo eso se ha logrado con inversión privada. ¿Y por qué el Estado no debe hacer? Porque el Estado tiene otras necesidades, tiene otras urgencias. El Estado tiene que atender otras cosas que faltan a montones: educación, salud, seguridad, ¿no es cierto? Y a eso debe dedicar sus recursos el Estado. ¿Y de dónde salen los recursos del Estado? De los impuestos. Entonces tiene toda lógica que el Estado gaste en lo que debe gastar, y en lo que puede no gastar y que lo hagan otros, eh,
debe decidir que así se haga. Y eso se hizo con la reforma del 92. Entonces, todos estos son los temas que yo quería aclarar antes para que tengan real conciencia de cómo son las cosas y que hay veces que se repite ciertos datos, pero no se repite la historia completa de los datos. Luego, lo que sigue, no sé, me da vergüenza porque ya todo el mundo lo ha visto, ¿no es cierto? Así es nuestra matriz. Ahorita el Perú no tiene carbón, ¿no es cierto? Solo tiene renovables, agua y gas natural y un poquito de diésel cuando hay problemas. Efectivamente, cuando hay sequía, cuando hay sequía, sí, pues se quema diésel y se disparan los costos marginales, como lo vemos al final, ¿no es cierto? Pero acá quiero ser muy preciso y esto sería bueno que lo escuche la gente del Congreso también y lo que están discutiendo. El proyecto de ley que está en discusión va a favorecer a las solares. Se van a instalar solares. Las eólicas ya no tienen limitación, las eólicas ya tienen potencia firme y pueden ofertar por 24 horas. No tienen ninguna barrera que impida que las eólicas entren y sin embargo no están entrando a la velocidad que se necesita. Entonces, cuando se habla de que todo este desarrollo de renovables va a impedir que quememos diésel, sí, pero no tanto, porque ¿qué pasa si nos llenamos de solares y viene la sequía? ¿No es cierto? Y en la noche, ¿qué me hago? Igual tenemos que quemar diésel. Entonces, no digo que el proyecto no deba hacerse, digo que se puede mejorar, pero lo que digo que no es la solución perfecta. Hay que tener cuidado con lo que está viniendo. No va a ser, a mi juicio, no va a ser la solución perfecta. Pero esta es la historia. Miren, esto es lo que yo les venía diciendo. El costo marginal en el Perú, ya saben lo que es el costo marginal, ¿no es cierto? El costo de producir electricidad, de energía eléctrica, viene desde muchos años, del 2009, por debajo alrededor de $20 nada más, $20 el megavatio hora. Ha habido épocas que ha estado por debajo de 10 y luego esas épocas de sequía, pero eso es nuestro promedio. En Chile ha sido muchísimo más alto. Y esa es la razón por la cual las renovables no han penetrado tanto acá en el Perú. ¿Por qué? Porque no se necesitaban tanto, porque había gas, porque no había escasez, porque había sobreoferta, inclusive del 2015 hasta el 2021 ha habido una sobreoferta terrible acá en el Perú que provocaba esos costos tan bajos como $10 el megavatio hora. Ya, ok, que había la posibilidad de declarar precios de gas, pero esa declaración de precios de gas a esos valores tan bajos era el resultado de la sobreoferta, de la competencia entre los generadores para ser despachados. Entonces, eh, ahora sí, a partir de recién, ahora en estos tiempos, es que ya no tenemos otra opción que las eólicas y las solares. Pero tiene que resolverse una serie de problemas que se han discutido en los paneles, ¿no es cierto? Tiene que haber respaldo, tiene que haber servicios complementarios, tiene que haber mucha transmisión, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, en la zona de Marcona, que ya se han construido 3 grandes centrales eólicas y todas sin la ley, se han construido así nomás. Este, ya esperamos que el próximo año, no, en este año probablemente se empiece a producir vertimiento, el famoso vertimiento. ¿Por qué? Porque las obras de transmisión que debían llegar a tiempo, que no llegaron porque se demoran en aprobarlas en el Ministerio de Economía y Finanzas, no están. Y entonces no hay capacidad suficiente y esas centrales van a tener que dejar de inyectar una parte de su energía y por supuesto van a pitear terriblemente. Entonces, la transmisión es fundamental y eso no debe dejar de hacerse. Luego, lo demás ya lo vieron, ¿no? La proyección de demanda, que es 3% en el escenario más probable. Aquí quiero hacer la acotación. Nosotros tenemos más adelante un escenario optimista, pero la verdad que nos vamos por el pesimista, perdón, por el medio. ¿Por qué? ¿Saben cuánto hemos crecido desde el 1 de enero hasta el viernes pasado? 2,37%. 2,37%. Eso es una señal de lo mal que va nuestra economía. Entonces, lo más probable es que sí sea 3% y no el 4% que podría ser el estimado. Pero ok, ¿qué pasa si se desarrolla la minería? ¿Quién sabe por ahí cuánto tiempo tomaría una mina grande desde que le dan la autorización para empezar a construir hasta que empieza a consumir electricidad? No baja de 3, 4 años. Entonces, los primeros años de esta proyección es lo más probable que va a ocurrir. Ojalá y Dios quiera que venga pues un presidente que active todo y que se active la minería y se active todo para que haya más trabajo para todos y para ustedes principalmente, pero por lo menos hasta el 2028-29 eso no va a ocurrir y vamos a crecer al 3%. Pero aún con ese 3% pasa lo que ya se les anticiparon, ¿no es cierto? Aún con solo ese 3% se nos acaba la reserva eficiente y tenemos que empezar a quemar diésel. Ese es el tema.
No sé, parece que hay algunos que no han visto esto en la mañana, perdón por los que ya lo vieron, voy a explicar rápidamente. La línea roja de arriba es la capacidad instalada total, incluye diésel y todo lo demás. La línea azul es la capacidad instalada que tiene todo menos diésel, para ponerlo en términos simples, agua, gas y renovables. Y la línea verde es el crecimiento de la demanda. Entonces, miren ustedes cómo la línea verde se cruza con la azul 2026-2027. ¿Eso qué quiere decir? Lo que han venido diciendo todos todo el día, ¿no es cierto? Que en esos momentos, si no llegan más proyectos nuevos, vamos a tener que quemar diésel algunas horas del día, algunos días de la semana y algunos meses del año, no todo el año. Eso que dijeron el otro día en el Congreso, que el precio va a subir automáticamente a $200 el megavatio hora, no va a estar en los contratos, no va a llegar al cliente final, va a ser a nivel de costos marginales y va a ser por poco tiempo que irá aumentando si es que no llegan nuevas centrales. Y acá viene el problema. Estas centrales que aparecen acá son las únicas que están en construcción. No hay más centrales que están en construcción. ¿Y por qué no hay más centrales? Si ya hemos visto y todo el mundo ha dicho que hay un montón de proyectos, que tenemos 25 gigas de proyectos presentados ante el COES, etcétera, etcétera. Porque hasta ahora la única forma de financiar un proyecto de este tipo es yendo al banco. Y el banco, ¿qué es lo que pide para financiarlo? Un contrato de largo plazo. El banco le dice, ¿dónde está tu contrato? Donde alguien se compromete a que te va a comprar durante 10 años por lo menos la energía a cierto precio, que es el que te va a permitir que me repagues el préstamo. Y entonces la clave de todo es conseguir los famosos contratos en jerga PPA, ¿no? Que todo el mundo les gusta, pues la jerga del sector eléctrico es Power Purchase Agreement, es contrato, ¿ya? No es otra cosa, el famoso PPA. Entonces, no hay contratos. ¿Por qué no hay contratos? Porque el 60% de la demanda del país, el 60% está en manos de clientes libres y solo el 39% está en manos de clientes regulados. Y los clientes libres no les gusta firmar contratos de largo plazo. Con pocas excepciones, no les gusta firmar. ¿Por qué no les gusta firmar? ¿Porque son unos locos sinvergüenzas? No, simplemente porque una mina dice, me voy a amarrar un contrato a 10 años y no sé si la ley de mi yacimiento va a seguir siendo buena o no, si no sé si los precios de los minerales en el mundo se van a caer o van a subir, no, no me amarro. Un industrial que exporta paltas, pues y si las paltas suben o bajan de precio, ¿yo qué me hago con un contrato así? Ah, no, no, ¿sabes qué? Si quieres 3, 4 años, 5 años como máximo. Entonces, todo el 60% de la demanda del Perú no va a servir para generar nuevos proyectos de generación. Y entonces le van a dejar el problema y el proyecto de ley eso es lo que hace, pero no tiene otra salida, le tira todo el problema solo a los clientes regulados, porque vía distribuidoras ese 39% son las únicas que van a contratar a 10 años o más y son las que van a financiar el costo de desarrollo, el costo de los nuevos proyectos. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay contratos tampoco? Porque las distribuidoras, la mayor parte de su demanda la tienen contratada hasta el 2030 y están contratando a pocos lo que les falta, les va faltando, pero el grueso de su demanda la tienen contratada hasta el 2030. Entonces, todavía tampoco las distribuidoras, entre que no sale el proyecto de ley que las obliga a comprar a las solares en bloques horarios y entre que no tienen necesidad, las distribuidoras tampoco son fuente de contratos de largo plazo. Y entonces, si no hay contratos de largo plazo por el lado de las distribuidoras y no los hay por el lado de de los clientes libres, ¿de dónde sacan contratos? Y ese es el gran problema. ¿Quiénes son los únicos que están construyendo estas centrales eólicas y solares, con una excepción? Son las grandes empresas generadoras que ya tienen un parque de clientes, ¿no? Tienen un portafolio de clientes, tienen un portafolio de generación propia, que tienen hidroeléctrica, térmica, todo lo demás, y que pueden ofertar a cualquier hora, etcétera, etcétera. Son las únicas. Pero un proyecto Greenfield las ve cuadradas, ¿no es cierto? Las ve cuadradas, ¿por qué? Porque no consigue el bendito contrato. Y entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve eso? El proyecto de ley trata de resolver eso a través de las distribuidoras, que son el 39% de la demanda, y solamente con centrales solares. ¿Cómo se debe resolver? Es una cosa que no está tan bien resuelta todavía en el ministerio, en los hacedores de política, en el Congreso. Nadie está pensando en eso realmente. Se dice que las renovables son la salvación, sí son la salvación, pero está faltando algo, porque solo el 39-40% de la demanda es el que va a sustentar nuevos contratos y el resto de la demanda no lo va a hacer. Entonces, algo está fallando y algo más tiene que resolverse. Y aún con proyecto de ley,
Yo insisto, aún con proyecto de ley aprobado, vamos a tener todavía unos años de quemar diésel hasta que empiecen a llegar los nuevos proyectos y hasta que los clientes libres se den cuenta que no les queda más remedio de empezar a contratar a largo plazo, porque de lo contrario van a experimentar escasez. Entonces, esa es la situación del mercado peruano. Eso es lo que se espera. Lamentablemente esa es la situación. Y bueno, lo demás son datos que ya ustedes los pueden ver. Seguramente se necesita 6.000 megavatios nuevos para tener el crecimiento de la demanda hasta el 2034. 6.000 megavatios. Ojo, ¿por qué 6.000? Si acá dice 2.100, porque son variables. Y como son variables, hay que instalar más capacidad para que entre todos se chocoleen y den los 2.100 que se necesita. Y entonces ya ni les muestro el optimista, porque ya hemos visto que no es probable que ocurra, pero en todo caso el optimista que sube 4%, lo único que hace es adelantar la fecha en que tenemos que empezar a quemar diésel. Ojalá que no, parece que no va a ser así, ¿no es cierto? Porque no hay señales de que crezca la demanda. Y eso es esto de acá y es todo el análisis que hicimos de todas estas alternativas y hemos ido analizando, solo quedan estas. No hay más. Ojalá pudiéramos hacer hidroeléctricas, ojalá pudiéramos hacer geotérmicas. Nadie está viniendo a invertir en hidroeléctricas y geotérmicas, excepto los chinos. Los chinos pueden que hagan alguna hidroeléctrica, de hecho están construyendo la única hidroeléctrica grande, Sangabán, ¿no? Entonces, esto es lo que hay y a base de esto debemos crecer y eso es lo que nos trae los problemas que vienen al sistema. Acá está la geotérmica, ya les expliqué por qué no, ¿no es cierto? Acá es la termosolar que yo paro promoviendo que debería ser la solución, es la solución a mi juicio perfecta, porque es nueva energía, almacena y produce de noche, cuesta más, pero no importa, ese es el costo de la seguridad. Ese es el costo de la seguridad. La verdadera planificación, el verdadero hacedor de política debería estar mirando cómo incentivar y pagar esta tecnología u otra tecnología que almacene energía y que sea renovable y limpia, cueste lo que cueste, porque si no, la fotovoltaica nos crea problemas en la noche. Así es sencillo. Entonces, miren cómo no sirve la planificación, cómo nadie mira ese problema, nadie lo está mirando. Y van a ver que cuando, si yo siguiera en el COES, nos encontramos de acá a unos 10 años, vamos a estar contando cómo en la noche estamos quemando diésel, a pesar de tener montones de renovables en todo el país. Bueno, este es el dato de cuántos proyectos hay, que ya se los han mostrado. Esto es todo lo que hay en proyectos de todo tipo, donde la gran mayoría, casi 20.000 megavatios, son eólicas y solares, ubicadas en las partes del país que ustedes ya conocen. En el norte eólicas, al sur de Lima eólicas y al sur solo solares. Y bueno, acá quiero comentar algo porque hay una cosa que siempre se menciona y dice, escuché en la mañana, los compromisos de París y los compromisos de Egipto y no vamos a cumplir y no sé qué más. Esos compromisos son un cuento. Se los digo claramente. ¿Por qué? Porque va la gente del Ministerio del Ambiente y va Brendan Oviedo a Egipto y se comprometen y dicen, sí, sí, el Perú se compromete a estar en 35% para tal año. ¿No es cierto? Ya, pero cuando regresan acá, ¿emiten alguna política energética para llegar a eso? No, no emiten ninguna política, no hay nada que obligue a llegar a eso, no tienen cómo obligar a llegar a eso. Pero lo que no saben los que se comprometen es que si vamos a crecer solo con solares y con eólicas, en realidad tenemos que llegar al 2034 al 34% de penetración renovable, porque de lo contrario vamos a tener que quemar diésel, ¿no? Entonces, el otro día me discutían en una reunión en el Congreso, me decían, pero es imposible llegar a eso con lo que demoran los proyectos, eso estás hablando algo que no puede ser. Puede ser, porque yo no estoy diciendo que esto es lo que va a ocurrir. Lo que estamos diciendo es lo que debería ocurrir para no estar en problemas de quemar diésel. Y para el 2030 debíamos estar en 25% de penetración renovable. 25%. ¿Cuánto estamos ahora? 8%. Entonces, tenemos y tienen un largo camino por recorrer los inversionistas, los proveedores de equipos, etcétera, etcétera, y los legisladores. Yo tengo la solución, pero no les voy a decir porque cuesta. Pero hay una solución para que no pasar por estos problemas. Y bueno, ya sabemos baterías, ya hemos hablado de las baterías que funcionan, etcétera, etcétera, pero la batería, pues, es súper útil, pero a los 8 o 7 años hay que ver qué hacemos con la batería, ¿no es cierto? Una termosolar es mejor, una central de bombeo es mejor, pero la que va a ganar va a ser la batería. Les apuesto lo que quieran que la que va a ganar va a ser la batería, porque así es la moda de la tecnología. Y bueno, ya lo del sur también, ya explicamos, ¿no es cierto? El sur se alimenta por tres grandes autopistas. Y esas tres grandes autopistas
pueden en este momento transmitir 1.650 megavatios. Entonces el sur tiene asegurado y luego ya se han planteado obras en el plan de transmisión para reforzar y mejorar esta capacidad de transmisión con mecanismos de compensación reactiva, etcétera, etcétera, y variables, de tal manera que para el 2034 vamos a tener una capacidad de transmitir 2.000 megavatios del centro al sur. ¿Cuál es la consecuencia? Que el sur sabe que hasta el 2034, pase lo que pase, y así se instalen solo solares, un montón de solares, igual en la noche vamos a tener capacidad de transportar energía del centro, siempre y cuando haya más inversión en el centro y en el norte, ¿no es cierto? Va a haber capacidad para seguir atendiendo al sur. Pero ojo que hay que tener cuidado con eso, porque depender de líneas de transmisión y de centrales que no proveen inercia representa riesgos. Y les voy a contar el caso de Australia del Sur. Australia fue súper, ultra renovable. En cierto, y en Australia del Sur estaba lleno de centrales de carbón. Me dijeron, fuchi, cierren el carbón, apaguen el carbón, se llenaron de eólicas y tenían un montón de eólicas. Entonces, Australia del Sur se alimentaba de todas las eólicas y unas pocas centrales térmicas que tenían por ahí y de unas líneas de transmisión que venían de otras partes de Australia. Y entonces hubo un problema por el cual, por una falla que es común, normal en línea de transmisión, salió una línea de transmisión que viene de otra zona de Australia, ¿no es cierto? Y el sistema propio de Australia del Sur, como no tenía inercia, ¿no es cierto? No pudo reaccionar a tiempo, como tenía eólicas que eran en ese tiempo muy susceptibles a las variaciones de voltaje, salieron de servicio las eólicas en lugar de ayudar y hubo un tremendo apagón en Australia del Sur. Apagón total. En un país desarrollado, un apagón es terrible, no se imaginan, no es como acá. En un país desarrollado, la gente, los votantes matan por eso, porque no están acostumbrados. Y hubo todo un lío, intervino hasta el primer ministro de Australia. Y dijeron, hay que hacer algo, todo, y saben, bueno, ¿saben qué hicieron? No estuvo mal la solución. 100 megavatios de baterías urgentemente para instalarlos en Australia. Pero entonces, ese es un tema que también hay que tomar en cuenta. Si el sur del Perú sigue creciendo a base de líneas de transmisión y centrales solares fotovoltaicas que pueden proveer algo de inercia, pero no más, entonces nos enfrentamos a que si hay por casualidad una super tormenta eléctrica que agarra las líneas que van por la sierra, dos líneas que van por la sierra, sí, pues apagón total en el sur, ¿no? Y en Australia, ¿sabe lo que hicieron como anécdota, no? Dijeron, necesito baterías, 100 megavatios de baterías por no sé cuántas horas. Y Elon Musk, el de Tesla, dijo, yo se las pongo en menos de no sé cuántos meses. Y si no las pongo, que no me las paguen. Y las puso, cumplió. Y entonces ahora Australia está protegida con eso y ha tomado una serie de medidas para que no les vuelva a ocurrir eso. Y entre otras es, se necesita inercia. En todos los sistemas se necesita inercia para responder rápidamente a cuando hay variaciones en el sistema. Eso no se puede evadir. Ahora, hablando de Elon Musk, también para que sepan, deben haber visto ustedes que en algún momento Elon Musk dice, si instalamos energía solar en no sé cuánta área de las desiertos de Estados Unidos, hay suficiente para alimentar a todo el mundo. Sí, pues, pero o sea, ahí se nota que Elon Musk no sabe nada del sistema eléctrico. Porque imagínense ustedes que instala 40 gigas en un solo sitio. A ver, en primer lugar, el terreno que va a ocupar. Ya, no importa, se arregla porque es desierto, solo se afectan las lagartijas. Después, eh, ¿con qué voy a sacar esa energía? Con un montón de líneas de transmisión, ¿no es cierto? No una sola, tiene que ser un montón de líneas de transmisión que salgan a todas partes de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya no se puede hacer líneas de transmisión. Ustedes saben, hay un dicho en inglés en los países desarrollados que se dice, not in my backyard, no en mi jardín trasero. Significa, yo no quiero que me pongan líneas de transmisión cerca, no me gusta verlas, son un fastidio. Y la gente en estos países ya no acepta líneas de transmisión, ¿no es cierto? En cada de los países desarrollados es cada vez terriblemente difícil construir líneas de transmisión. Entonces, imaginan la cantidad de líneas de transmisión que tendría que salir de esa planta de Tesla para alimentar todo Estados Unidos y peor todavía todo el mundo. O ese proyecto que hablan que pueden generar energía solar en Marruecos por no sé cuántos gigas y llevarlos a Europa. ¿Se imaginan la cantidad de cables submarinos carísimos que tendrían que hacer? Esas son cosas que no son razonables. Un sistema eléctrico tiene que ser equilibrado en todos los sentidos. No puede ser dependiente solo de una tecnología. Ya me han hecho la señal de tarjeta roja, así que muchas gracias a ustedes.